Permíteme compartir la pregunta 14 del Manual para el Maestro de un curso de milagros que dice: ¿cómo acabará el mundo? Me voy a ir párrafo por párrafo, te lo leo textualmente y después comparto mi punto de vista. Dice: ¿puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completo, sin excluir a nadie, y una ternura ilimitada lo cubrirá, ocultando todo mal, encubriendo todo pecado y dando fin a la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpa dio lugar, pues ahora no tiene ningún propósito y desaparece. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o de que colman un deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocer su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera si no, terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Hasta que el perdón no sea completo, dice, el mundo seguirá teniendo un propósito, es decir, mientras sigamos teniendo apego a las cosas del mundo, sigamos apoyando sus creencias, continuemos justificando los ataques mentales a través de pensamientos no amorosos, ataques psicológicos por medio de nuestras expectativas con respecto a otros, ataques verbales por medio de nuestros juicios sobre los demás, o finalmente físicos como expresión de dominio. Seguiremos ocultando la culpabilidad subyacente que dio origen a la idea de separación y a la proyección de un mundo fuera de la mente. No es lo que pasa en la superficie, es lo que procede de nuestro interior, lo que da origen al mundo. Por lo tanto, vayamos a la fuente del problema para llegar al lugar de la solución. Si estamos en el proceso de convertirnos en maestros de Dios, no podemos ver nuestros intereses separados de los demás. De ahí que cada situación, dice el manual, es una oportunidad para enseñarles a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. Recuerda que hemos estudiado que el mundo tiene su origen en la culpa, por lo tanto, al sanar la culpa en nuestra mente, sanará la forma de ver al mundo. Y una vez que hayamos alcanzado la expiación, el mundo desaparecerá. Si ya no hay culpa que esconder, no habrá necesidad del escondite. Yo recuerdo que cuando era niña decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Mi mamá decía que el mundo se acababa para el que se muere. Y ni una cosa ni otra resultó cierta. El mundo se acaba para el que perdona las ilusiones. El mundo se acaba para el que reconoce su verdadera identidad. El mundo se acaba para el que deja de soñar y finalmente despierta. Cuando los distractores dejen de distraernos, podremos dejar de mirar lo que no tiene sentido. Como maestros de Dios, tenemos la capacidad de hacer consciente lo que se esconde tras las situaciones para perdonarlo, trascenderlo y avanzar. Hasta que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo un propósito. El mundo es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se alimenta, pues es aquí donde se le necesita. El perdón es un benévolo Salvador nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Esa su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio, para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido
correctamente juzgadas mediante su juicio. En la lección 121 dice: el perdón es la llave de la felicidad. Y dice en sus párrafos: la mente que no perdona las ilusiones vive atemorizada. Tú dime si no, tenemos miedo al futuro, a la enfermedad, al desempleo, al cambio de sistema, al cambio climático, a la edad, etc. La mente que no perdona no ve errores sino pecados. Tú dime si no, basta ver cualquier noticiero y consideramos inaceptable la palabra error para lo que presentan las imágenes, que no son otra cosa que el interior del colectivo manifestado a través de situaciones conflictivas en apariencia ajenas a nuestra mente. La mente que no perdona, dice, vive desesperada, sin la menor esperanza de que el mundo futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. No cree que el mundo pueda cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. De ahí que diga: hasta que el perdón no se complete, hasta que perdonemos o reconozcamos que solo el amor es real, dejaremos de tener miedo. En cuanto te percibas teniendo miedo, cuestiónate: ¿quién tiene miedo? ¿Mi ego? ¿Mi personaje? ¿O mi verdadero ser? ¿A quién le estoy dando realidad? Si llegas a escoger al ego, le das realidad al mundo y seguirás viviendo en la ilusión. Si escoges al Espíritu Santo, irás poco a poco deshaciendo la creencia de que eres un mortal vulnerable y pecador, y empezarás a cambiar la manera en que ves el mundo. Si poco a poco empiezas a aceptar que todos nuestros errores vienen de la creencia equivocada en que Dios nos castiga con todos los sucesos que pasan en el mundo, y tomas conciencia de que los pensamientos se materializan de una forma u otra, cuidarás un poco más tus pensamientos hasta empezar a admitir que los errores se corrigen al corregir el pensamiento, y que nadie es pecador, sino que tiene una percepción equivocada, digna de corregirse hacia la verdad. Así, evitaríamos los juicios que no hacen otra cosa sino traer más de lo que estamos juzgando. Una mente que perdona no busca cambiar el mundo, busca cambiar la percepción del mundo, y conforme la cambia, deja de ver cuerpos para encontrar el rostro de Cristo en cada forma que le muestran sus ojos. De ahí que el párrafo 2 concluye diciendo: el mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparece cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado, y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Como dijo mi mamá, pero en ese momento no lo entendí: el mundo acaba para los que se mueren. Hay que morir en el personaje, en la ilusión, en la separación, en el sueño. El mundo se acaba para el que despierta, para el que elige su verdadera identidad. Siguiente párrafo. Ciertamente, parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos, cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. Es por eso que justificarnos para continuar sosteniendo lo insostenible nos hace atrasar nuestro santo encuentro con la verdad. Antes de engancharnos a cualquier situación, recordemos que validar al mundo sacrifica al cielo y, por lo tanto, sosteniendo al mundo. En el instante en que cualquiera de los maestros de Dios acepta la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Pues porque los pensamientos de pecado los proyectamos en los demás para no verlos en nosotros mismos. Pero si nosotros perdonamos de antemano la creencia en la separación,
automáticamente nos perdonamos todos los pecados o creencias que se generaron por la creencia original de que fuimos expulsados del paraíso o de que lo imposible fue posible. Por eso el párrafo concluye diciendo: perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Te recuerdo que hemos estudiado que todo lo que pasa en sueños, por muy maravillosos o terrible que sea, es un sueño. Pues igual, todo lo que pasa en el mundo, por muy maravilloso o terrible que sea, es una ilusión. Y el mundo se fundamenta en darle realidad a las ilusiones. Sin embargo, concluye el párrafo, en la lección final con la que se restaura la unidad. Párrafo 4. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Si el mundo está en nuestra mente, cuando cambiemos hacia la mente recta, el mundo irreal que vemos será sustituido por el mundo real del que habla el curso. Hasta entonces, continúa, algunos fragmentos de su manera de pensar darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es, entonces, la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo encararla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Confía que él le enseñará cómo aprenderla. Ten presente que el mundo real, dice el texto, es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y el texto lo dice maravillosamente en el tema especial 8. Dice: ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios. Y al contemplar un mundo perdonado, Él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Con esa certeza, ¿quién querría prolongar su estancia en un mundo real? De ahí que el último párrafo de esta pregunta afirme: el mundo acabará en alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podría tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién podría seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón trae a todo esto para bendecir el mundo. Este partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Y ahora, siéntate por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias que así sea. Cierra los ojos.
Vamos a recordar las lecciones 291 y 292. Inhala lento, suave y profundo. Y al exhalar te relajas. Inhala. Exhala. Inhala y buscamos la quietud de la mente. Y exhala para llegar al nivel de conciencia del tomador de decisiones. Y en ese espacio de la mente que es tan tuyo, recordamos: mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces. Y acepto lo que procede de ti, en lugar de lo que procede de mí. No sé cómo llegar hasta ti, mas tú lo sabes perfectamente. Padre, guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que conduce a ti. Haz que mi perdón sea total, completo, y que tu recuerdo retorne a mí. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Descansa unos minutos en su presencia y déjate envolver por su amor. Y que la paz sea, la luz brille y el amor perdure. Amén.